Muy buenos días, muy buenas tardes, amigos de la Caja de Pandora. Bienvenidos a este nuevo videoprograma de Charlos con Tote. Hoy estamos con Jesús Ángel Agustín. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Pues un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el péndulo hebreo. Se titula El péndulo hebreo, transformación de los estados del ser, y contamos con un experto en la materia. Voy a hacer una pequeña presentación tuya, has escrito inclusive un libro sobre el péndulo, que es el libro del péndulo, sanación de creencias, el péndulo hebreo también, el manual del biómetro de Bovis y 3 libros más especializados en radiestesia. Eres cofundador de Flores Blancas, Escuela Internacional de Radiestesia, codirector del Salón Internacional del Péndulo y el Congreso Internacional del Péndulo Hebreo. Además, eres codirector del Péndulo Club Magazine, especializado en radiestesia. La web vuestra es floresblancas.org y bueno, vamos a ampliar esta información durante este programa. Al final haremos una rueda de preguntas para las personas que estén interesadas. Y bueno, Jesús, haz una pequeña presentación de ti mismo, de qué te trajo a este punto y cómo ha nacido también la organización de este salón internacional, de este congreso internacional del péndulo hebreo, que es el 19 de octubre en Barcelona, en el Hotel Front Marítim, y que tenemos entendido que todavía tienes capacidad de acogida para las personas que estén interesadas. Correcto. Sí, pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros, a todo el mundo, muchas gracias. Mi nombre, como decía Tote, es Jesús Ángel y, bueno, pues llevo trabajando con péndulo hebreo, ¿verdad?, hace bastantes años y he escrito diferentes libros con el propósito de divulgar la técnica que hoy explicaremos brevemente acerca de ella. Y, bueno, hacemos formación, trabajamos con personas de diferentes países en cuanto a lo que es la capacitación profesional del péndulo hebreo, ¿de acuerdo? El péndulo hebreo es una herramienta que iremos viendo, pero en esencia, este de aquí voy a ver si ahí se ve bien, ¿verdad? Es un cilindro de madera que está rayado por un lado, que luego explicaremos la razón por la cual está rayada y también porque hay una parte lisa, ¿de acuerdo? Y, bueno, en esencia trabajamos con letras hebreas. Las letras hebreas es el motivo por el cual nos trae aquí, porque nos va a ayudar a irradiar información, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre con el péndulo hebreo? Que a pesar de ser muy simple, realmente es un cilindro de madera, en este caso de madera de haya, pues nos va a permitir realizar transformaciones a nivel energético sobre todo, ¿de acuerdo? Yo cuando conocí el péndulo hebreo fue en una feria, hubo una persona que era muy amable y yo tuve mucha curiosidad por él y me explicó con paciencia todas las etiquetas que venían en el pack del péndulo y entonces me di cuenta que sirve para muchas cosas, ¿no? Nos sirve, por ejemplo, para equilibrar chakras, nos sirve para detectar y eliminar un mal de ojo, una magia ritual, nos sirve también para detectar la semilla de la enfermedad que se da en las diferentes capas del aura, ¿no? Nosotros podemos testar con este péndulo si existe esta semilla que daría lugar a la enfermedad y una vez testada la podemos liberar y eliminarla, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues las circunstancias se dieron de esta manera, ¿no? Que yo quería comprarlo y justo en el momento en el cual estaba dispuesto a pagar por él, le pregunté al péndulo si quería venir conmigo y me dijo que no. Entonces me quedé bastante frustrado, ¿no? En ese momento el péndulo me dijo que no quería venir conmigo. Y lo que hice fue tratar de convencer a un amigo que me acompañaba para que él lo comprara, ¿no? Pero él dijo que tampoco lo quería comprar. La cuestión es que pasaron como 6 meses hasta que decidí comprar el péndulo hebreo. Y una vez que estaba en casa fue cuando le pregunté si quería trabajar y a partir de ese momento me dijo que sí. Y fue a partir de ese momento que fuimos desarrollando lo que hoy es la técnica, ¿no? Inicialmente, cuando yo empecé a trabajar con el péndulo hebreo, no había ningún libro que explicara de qué manera se podía trabajar, ¿no? La cuestión que de esta manera fui autodidacta, fui formándome, aprendiendo un poco de la experiencia y finalmente realicé un curso de formación de péndulo hebreo. ¿Y qué ocurría? Pues que para tener claro cómo tenía que trabajarlo, para asegurarme de que los procedimientos eran adecuados, lo que hice fue escribir el libro del péndulo hebreo. Fue el primer libro que se publicó en España, es este libro de aquí, y pues que a día de hoy se está vendiendo en todos los países del mundo, ¿no? Especialmente en América y aquí en España, ¿no? Pues este libro es un manual paso a paso
que surgió de mi necesidad para tener diferentes protocolos. Por ejemplo, he citado antes de equilibrar un chakra, ¿no? O los protocolos que pueden ser más complejos, como sería el de detección, de eliminación de una magia ritual, un mal de ojo, o el protocolo de miasmas, ¿no? El origen del péndulo hebreo es incierto. El origen del péndulo hebreo, pues, podríamos suponer que vendría de Jerusalén, pero en realidad no sabemos. Lo que sí sabemos es que en los años 70, en Francia, Jean de la Follette, que era un radiestesista, ¿qué le ocurrió? Pues le ocurrió la anécdota de que estaba en un lugar, discutió con una persona y esta persona le lanzó una maldición, ¿de acuerdo? Era una maldición que, según dice, era una persona de origen gitano y estas maldiciones son como muy potentes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que las cosas le empezaban a funcionar mal, ¿de acuerdo? Este Jean de la Follette tenía un amigo que se llamaba Jean Bardet, que era cabalista, y este le explicó, dice que a través de las letras hebreas podía eliminar esta maldición, ¿de acuerdo? Así que Jean de la Follette lo que hizo fue crear estos cilindros de madera, que antes habíamos dicho que hay una parte que es lisa y otra parte que es ranurada, y esto, la razón por la cual es así, es para despolarizar, para que ninguna de las puntas tengan un valor, una contundencia, una polaridad, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con esto? Pues que cuando yo coloco las letras hebreas, lo que vamos a hacer va a ser emitir la información, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de información, cualquier información proyectada nos va a dar lugar a una transformación. Si yo digo a Tote que es guapo, a priori, esta información lo que va a hacer va a ser que se va a sentir bien y, por tanto, ha habido una energía, un cambio energético. Y todo viene dado por la información que yo he proyectado. Pues aquí ocurriría exactamente igual. Con la información que tenemos en las letras hebreas, al impactar en los sistemas energéticos, ya sean humanos o sean en unos espacios, lo que va a dar lugar a esa transformación del espacio o de la persona, ¿de acuerdo? Si nos fijamos, cada una de las letras hebreas, desde aquí va a ser difícil, ¿verdad? Pero si nos fijamos... Sí se ve, sí se ve. Cada una de ellas tiene una forma determinada, ¿de acuerdo? Y eso nos va a decir que, de acuerdo con esa forma, van a emitir una información en concreta, en particular. Nosotros, desde el idioma hebreo, se trabaja con 22 letras, que son códigos de información, ¿de acuerdo? Cada una de ellas lo que nos van a dar es una información que va a dar lugar a la transformación energética, como decía antes, ¿de acuerdo? De alguna manera sería como que al aplicar esta etiqueta o cualquier otra de las etiquetas que disponemos, sería como un código de barras que al leerlo en un escáner de un supermercado nos dice el precio, ¿no? Pues ocurre exactamente lo mismo cuando nosotros proyectamos, irradiamos esta información en un sistema energético, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, nosotros lo que hacemos es trabajar con la radiestesia a través del movimiento del péndulo para testar y también para darle información, ¿no? En la radiestesia tradicional, habitualmente lo que hacemos es, para querer proyectar información de la consciencia del operador, hacemos girar el péndulo en sentido horario. Y cuando queremos limpiar un sistema energético, a través de la conciencia del operador, hacemos girar en sentido antihorario el péndulo. Ocurre lo mismo cuando estamos hablando del péndulo hebreo. La gran diferencia es que nosotros como operadores sí vamos a dirigir la información, pero la información va a ser irradiada a través de las letras hebreas, ¿de acuerdo? Por eso decimos que el péndulo hebreo está constituido por una parte que es la radiestesia, que viene de esta radiestesia original, tradicional, pero también hay una parte que es de radiónica, que es la onda de forma que emiten cada uno de estos códigos, cada una de estas letras hebreas al impactar con cualquier otro sistema energético. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Sí? Sí, te seguimos. Genial, muchas gracias. Pues entonces, si os parece, vamos a poner algún ejemplo de las posibilidades que nos permite el péndulo hebreo, ¿de acuerdo? Antes comentabas con Tote brevemente, ¿no? La gran necesidad que tenemos todas las personas de sentirnos en estado de equilibrio, de paz, de armonía, ¿no? Y muchas veces esto, que es tan sencillo de decir, en nuestra vida cotidiana a veces cuesta, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a través de la técnica de péndulo hebreo nosotros podemos tener diferentes etiquetas. Tenemos 7 etiquetas principales que corresponden a los chakras principales. En este caso, os voy a mostrar que he cogido la etiqueta del chakra número 6, que tiene que ver con la percepción, con la generación de ideas, con la claridad a la hora de ver, ya no solo a lo que es lo evidente, sino también a una visión más allá de la propia realidad, ¿no? Pues nosotros, con cada una de estas etiquetas, si nosotros cogemos un chakra y lo testamos con un péndulo auxiliar
y nos da un valor. Los chakras pueden estar en equilibrio. Este sería un péndulo auxiliar, por ejemplo. En este caso es un péndulo denominado Karnak. Perdón, un péndulo Isis, ¿de acuerdo? Con este podríamos tomar la información energética de un chakra y tener unos valores, ¿no? Decía que los chakras pueden estar en equilibrio o pueden estar desequilibrados por exceso o por defecto, ¿de acuerdo? Pongamos el caso del chakra 5, que ahora mismo es el que estoy trabajando, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación, con la capacidad para expresarse, para poder comunicar, para poder compartir, ¿no? Pues este chakra puede estar en equilibrio, que es lo deseable, ¿no? Esa capacidad para conversar, ¿no? No crear monólogos, sino simplemente el poder intercambiar conceptos y opiniones, ¿no? Pues este chakra sería ideal en este estado de equilibrio, pero podría estar en estado de desequilibrio por defecto. Esto va a significar que va a estar disminuido y que la afluencia, la capacidad para hablar, también va a estar disminuida. Seguramente, cuando el chakra 5 está desequilibrado por defecto, está disminuido, la persona habla con un tono de voz muy suave o difícilmente habla, ¿no? Difícilmente se expresa. Sin embargo, un chakra 5 desequilibrado por exceso nos está hablando de que esta persona es muy probable que nos esté hablando con contundencia, ¿no? Con dureza, que suela gritar, que suela alzar la voz, ¿no? Para poder expresarse. También nos estaría hablando seguramente de que es una persona que quiere imponer su voluntad, ¿no? Pues nosotros a través de la herramienta del péndulo hebreo colocaríamos la etiqueta número 5 y simplemente sobre la vertical del chakra 5, ya sea a través de la propia persona, es decir, imaginemos que o bien que está tumbada la persona o bien que está en mi posición, yo lo que haría sería colocar la etiqueta correspondiente al chakra 5 y haría girar en sentido horario durante 30 segundos. Estos 30 segundos son suficientes como para equilibrar el chakra, ¿de acuerdo? Nosotros lo que haríamos sería validar que esto ha sido así a través del péndulo auxiliar. De nuevo tomaríamos este péndulo para confirmar que el chakra 5 está en equilibrio, ¿de acuerdo? Lo mismo podríamos hacer con la parte trasera del chakra 5, que tiene que ver sobre todo con la orientación a nivel vital, pero en particular también con la orientación a nivel profesional. Es decir, si en algún momento de mi vida yo me siento desorientado, no sé muy bien si seguir en mi trabajo o bien dedicarme a otra cosa, o bien decidir si quiero estudiar pues, Derecho o quiero estudiar Económicas, la aplicación, el equilibrado del chakra 5 por la parte trasera nos va a permitir tener mayor claridad hacia dónde dirigirme, ¿de acuerdo? Decía que lo podíamos aplicar directamente como he hecho la muestra, o bien también podemos aplicar esta técnica a distancia. Esta gráfica nosotros la podemos activar y de esta manera podemos tratar a personas a distancia. No es necesario que estén en nuestra consulta, sino que personas a kilómetros del lugar en el cual yo estoy haciendo el tratamiento, incluso en países diferentes, van a recibir a tiempo real el tratamiento que yo les pueda realizar. ¿Sí? Sí, comprendido. Bien, pues vamos a hablar un poquito más acerca del péndulo hebreo y las posibilidades que se nos ofrecen, ¿no? Decía que el tema de chakras es clave porque nos va, una persona equilibrada a nivel general de todos sus chakras equilibradas va a tener una percepción de la realidad equilibrada. Es decir, lo que yo veo fuera es lo que hay dentro. Si yo estoy bien, lo que está fuera también va a estar bien. ¿Por qué? Porque voy a ser capaz de aceptar las cosas como son y simplemente vivirlas, ¿no? Entonces, esto es clave. Pero también esto, cuando hago referencia a nivel general, a lo que es la vida en general, a nivel particular también ocurre lo mismo. A nivel particular, sobre un tema en concreto, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que últimamente me discuto con mi pareja y eso supone un problema para mí, pero también para la pareja y seguramente para la familia, ¿no? Entonces, yo puedo activar el sistema energético de esta persona en particular para un tema. Lo que vamos a hacer va a ser testar cuál es el estado de los chakras y equilibrarlos específicamente para este tema, ¿de acuerdo? Y esto va a significar que su mirada, la mirada con respecto a la pareja va a cambiar y va a cambiar de manera equilibrada, ¿de acuerdo? Las relaciones van a mejorar de manera muy notable, ¿sí? Sí. Y hablando acerca de lo que es la técnica que nos va a permitir realizar muchas cosas, voy a hablar un poquito de lo que es lo más sencillo, es que nosotros consideramos nivel 1. Que sea sencillo no significa que no sea valioso, porque lo considero que es muy valioso. Pues hablaríamos del testaje de mal de ojo y de magia ritual, ¿no? Cuando hablamos de estas energías, en el caso de mal de ojo es la proyección de energía nociva por parte de otra persona y que afecta a nuestro sistema energético, especialmente a nivel de capas del aura y también a chakras que quedan deteriorados por ello, ¿no? Es un impacto, una información que va a generar en mí una transformación energética en negativo, ¿no?
pues a través del péndulo hebreo lo que haremos será testar con las etiquetas correspondientes para verificar si hay o no hay este mal de ojo, y a partir de aquí utilizaríamos todo un protocolo, una serie de etiquetas que nos van a permitir pues, disolver la magia, desacoplarla. Cuando estoy hablando de magia también estoy hablando de mal de ojo, porque el mal de ojo es una energía inferior a la magia ritual. Cuando nos hacen magia ritual ha trascendido a lo que es el mal de ojo. Es decir, cuando hablo de mal de ojo sería aquella persona que nosotros despertamos en ella celos, envidia, y lo que hace es proyectarnos energéticamente esa energía nociva que le sale de manera natural, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de magia ritual significa que esta persona se ha detenido o ha contratado un servicio para proyectar toda esa energía nociva contra nosotros de una manera bien articulada, ¿no? Entonces, allí esa energía es mucho más potente que el mal de ojo. Pero en cualquier caso, a través del péndulo hebreo podemos liberar esta energía nociva, ¿sí? Y luego hablamos también de lo que es la salud, ¿no? Nosotros con el péndulo hebreo entendemos que la salud y la enfermedad nace de lo que es el conjunto del sistema energético, ¿no? Nosotros trabajamos con 7 capas del aura y los 7 chakras, ¿no? Y esta estructura la llamamos los 49 estados de conciencia. ¿Por qué decimos 49 estados de conciencia? Porque hay una coordenada entre chakras y capas, y cada una de estas coordenadas nos está hablando de un nivel de conciencia en el cual nos encontramos, ¿de acuerdo? Decíamos que la enfermedad, primero de todo, se origina, o por lo menos como nosotros lo entendemos, más allá del cuerpo físico, que la expresión del síntoma a nivel orgánico es el final de un desarrollo que se ha dado precedido en capas superiores, ¿no? Hablaríamos de la capa 7, que sería el principio, en el cual nacería lo que es la semilla de enfermedad que nosotros, utilizando el concepto de la homeopatía, denominamos miasma, ¿no? Esa semilla de la enfermedad, si no es liberada, si no es neutralizada, lo que hace es descender a la capa 6, a la capa 5, a la capa 4, y a la capa 3 quizás es el lugar en el cual se evidencia con mayor claridad, ¿no? ¿Por qué? Porque la capa 3, de las capas de la aura, capa 3 significa el lugar en el cual se generan los pensamientos y las actitudes, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me percibo a mí mismo con una actitud negativa ante la vida, está significando muy probablemente que tenga un miasma en la capa 3, ¿de acuerdo? Si yo no rectifico esta actitud y estos pensamientos, este miasma, esta semilla de enfermedad va a descender a la capa 2, que tiene que ver con la gestión de las emociones, ¿no? Significará que si ya tenía una actitud negativa y un pensamiento negativo, pues voy a estar generando una emoción también negativa. Si esta emoción no ha sido gestionada correctamente, va a descender a capa 1, y esta capa 1 es la capa prefísica del cuerpo. De alguna manera sería la interfaz entre las capas energéticas y la expresión evidente del cuerpo físico. Y allí se expresa con un síntoma, en el cual ya nos asustamos, ¿no? Pero si nos damos cuenta, antes de desarrollar este síntoma, ha habido momentos en los cuales debiéramos de haber prestado atención a esta alarma, ¿no? A través, por ejemplo, de la actitud negativa, ¿sí? Entonces, con el péndulo hebreo lo que hacemos es determinar si existe este miasma, esta semilla, en qué capa se encuentra y en qué chakra se encuentra. Y esto nos va a dar pistas de la situación en la cual yo me encuentro, como decía, a nivel espiritual, pero a nivel también mental y emocional, y finalmente a nivel físico, ¿de acuerdo? Entonces, a través del péndulo hebreo podemos detectar y luego eliminarla, por supuesto. ¿Sí? Genial, 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 Jesús. Veo que agrupas en 3 áreas, lo que es ese equilibrio de chakras, todo lo que es mal de ojo o todo lo que sea magia, y el área de lo que es el aura, ¿no? Las enfermedades del miasma. Tiene también, con el péndulo hebreo tienes otras áreas de trabajo, como digamos en el área de la conciencia, o a nivel, digamos, de trabajo, a nivel empresarial, a nivel de proyectos, a nivel de estructuras de trabajo. ¿Qué otro tipo de aplicaciones tienes en el campo del péndulo? Sí, claro. Nosotros trabajamos, esto quizás lo que he explicado es la parte más sencilla, como decía, es nivel 1, pero también luego tenemos otras opciones de trabajo. Con respecto a nosotros mismos, desde péndulo hebreo podemos trabajar medicina china. Es muy interesante trabajar la teoría de los 5 elementos aplicada con péndulo hebreo, porque nos va a permitir recuperarnos energéticamente mucho más rápido que
que con la aplicación de chakras, ¿de acuerdo? Eso sí, entendemos que previamente hace falta una madurez al terapeuta para poder luego empezar a trabajar con lo que es la teoría de los 5 elementos, ¿no? Que nos va a permitir, como digo, con menos tiempo de dedicación, conseguir resultados mucho más importantes, ¿no? Luego veremos que hay una parte que tiene que ver con la espiritualidad, entendida en que con el péndulo hebreo también podemos detectar si una persona o un espacio pueda estar ocupado por algún alma perdida que está desorientada en el proceso de desencarnación, ¿de acuerdo? Una persona que haya muerto y que sienta apegos a la familia o sienta apegos al lugar en el cual ha vivido, nosotros a través del péndulo hebreo podemos orientarle hacia un nuevo plano de existencia en el cual esta entidad, este alma, se sienta satisfecha en lugar de estar vagando por el astral, ¿de acuerdo? También podemos trabajar con entidades negativas, podemos quitarlas de los espacios e incluso de las personas que puedan portarlas. Podemos trabajar también con lo que son los parásitos energéticos, ¿no? Nosotros generamos pensamientos, a veces no son positivos, y eso lo que hace es atraer a entidades que lo que hacen es tomar nuestra energía nociva, ¿de acuerdo? Y luego también, lo que tú habías comentado a nivel de empresa, nosotros consideramos la empresa como una persona, como una entidad, ¿no? Nosotros podemos trabajar al igual que hacemos con una persona, podemos activar su sistema energético, al igual que hacemos con una persona, y hacer un diagnóstico de cómo se encuentra. Si tiene energía, ¿cuál es su nivel energético, no? Nosotros trabajamos con el biómetro de Bovis, es esta gráfica de aquí, que en su día escribí un libro acerca de él, y con esta gráfica nos va a permitir poder determinar qué cantidades de unidades Bovi tiene la empresa aquí y ahora, ¿no? Y cómo cuando nosotros hacemos un proceso de sanación, un tratamiento con péndulo hebreo, estas unidades energéticas van a ascender, ¿de acuerdo? Entonces, podemos localizar, al igual que localizamos en personas magia, entidades, empresas pueden también tener magia y, por tanto, nosotros lo que hacemos es detectarla y eliminarla, ¿de acuerdo? Con lo que es en empresas en particulares, nosotros hemos tenido experiencias de trabajo con ellas y hay algunas empresas que no funcionan motivadas por la magia, ¿de acuerdo? Es decir, no hay beneficios o hay muchos problemas a nivel laboral, a nivel de bajas laborales, ¿no? Pues esto puede ser motivado por lo que son magias de competencia de otras empresas, ¿de acuerdo? Y también nosotros trabajamos con lo que es el curso de nivel 3, que tiene que ver con, antes decía, medicina china. También tenemos incorporados lo que es el trabajo de Feng Shui. Nosotros, a través de estas etiquetas particulares de los elementos, podemos activar diferentes áreas que nos interesen, ¿no? Por ejemplo, la fama y la reputación, ¿no? Trabajaríamos con el elemento fuego y activaríamos esta capacidad para podernos ver y ser vistos por los demás, ¿no? Y así diferentes áreas como pues áreas de benefactores, áreas de desarrollo económico. Todo esto lo estamos desarrollando con la técnica de péndulo hebreo. Sí, respecto al Congreso, sí, al Salón Internacional que tenemos, organizas floresblancas.org, ¿qué temáticas tendremos en este Congreso Internacional? Y háblanos un poco sobre los ponentes, qué tipo de información se va a compartir para las personas que estén viendo este vídeo, aprovechen y se pongan en contacto con vosotros. Claro que sí. El Congreso Internacional está planteado con el propósito de que podamos reunirnos profesionales del péndulo hebreo para poder debatir. Esta es mi propuesta, ¿no? La terapia de péndulo hebreo a nivel profesional, ¿de acuerdo? Poder profesionalizar cada vez más esta técnica que estamos utilizando a día de hoy ya miles de terapeutas en todos los países del mundo. Y hemos decidido reunirnos. Hay siete instructores que voy a nombrar y voy a hablar también de la temática que ellos van a impartir. Se trata de 7 ponencias y cada uno de ellos vamos a desarrollar un tema, ¿no? Ana Teresa Alonso, que seguramente sea la persona la decana de la formación de péndulo hebreo aquí en España, yo me formé con ella, y nos va a hablar de la alquimia divina del péndulo hebreo. Es decir, ella lo que nos va a hablar es acerca de la capacidad que tiene de transformación el péndulo hebreo, como hemos visto, ¿no? A lo largo de lo que he explicado, pues esa capacidad para
poder transformar diferentes situaciones que en principio son un problema, pero aplicando la técnica de péndulo hebreo se puede convertir en un desarrollo de la persona, ¿de acuerdo? Milagros García es una compañera y además es instructora del método Flores Blancas. Nos va a hablar acerca de la liberación de vértebras y emociones, ¿de acuerdo? Ella nos va a explicar cómo ha desarrollado un método en el cual, a través de, sobre todo por una cuestión de sus clientes que tenían dolor, especialmente en la espalda, ella lo que hizo fue una investigación para determinar de qué manera estaba asociada el dolor con emociones atrapadas y cómo cuando liberabas estas emociones que estaban concentradas en determinada vértebra, la persona recuperaba el bienestar, ¿no? Y esto aplicado con péndulo hebreo. Marta Tadeo, que es mi compañera, es directora del Congreso Internacional del Péndulo, va a hablar acerca de la sanación de creencias con el péndulo hebreo. Ella es autora de este libro, además, de Sanación de Creencias Péndulo Hebreo, y ella nos va a reportar experiencias que ella ha tenido con sus clientes en cuanto a la aplicación del péndulo hebreo para liberar creencias y también emociones. Alejandra Minik nos va a hablar de una ponencia acerca de tratamiento de entidades con péndulo hebreo. Ella nos va a hablar de que hay entidades tanto positivas como negativas, y especialmente las negativas son aquellas que lo que hacen es lastrarnos a nivel personal, ¿no? Y ella nos va a explicar de qué manera nosotros con el péndulo hebreo podemos liberar estas entidades negativas que están en nuestro sistema energético y en nuestros espacios. Vicente Herranz es otro compañero que nos va a hablar de la aplicación de los 72 nombres de Dios, los 72 nombres de Dios de la Cábala, aplicados al péndulo hebreo. ¿Qué oportunidades se nos ofrece a través de aplicación de estas 72 etiquetas según las necesidades de la persona para poder desarrollarse, ¿no? Y Simona Giku nos va a hablar justamente del camino de las almas perdidas. Esto que antes había citado, ¿no? Que en un momento dado nosotros moriremos, ¿no? Y que en ocasiones por diferentes apegos quedamos atrapados en un campo que no es material, pero que se encuentra en una realidad que no vemos, pero que incide en la vida cotidiana, y es el astral, ¿no? Y nos hablará de cómo nosotros podemos ayudar a estas almas a realizar el desarrollo completo y alcanzar el nuevo nivel de realidad que ellas corresponde, ¿no? En el proceso de lo que es después de muertos, ¿sí? Y finalmente yo lo que voy a hablar es también de cábala aplicada al péndulo hebreo. Yo lo que voy a exponer va a ser la utilización del árbol de la vida como un paradigma en el cual yo me voy a proyectar. Hay diferentes áreas en el árbol de la vida, tenemos 10 esferas principales y cómo yo me vinculo con estas esferas. Cuando hablamos de esferas son campos de actuación, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la esfera número 5, segura, estamos hablando de la severidad, la capacidad para poner límites, ¿no? Estaríamos hablando sobre todo de dignidad, y nosotros lo que podemos hacer es determinar cuál es el estado energético de esta esfera, de este campo, y a partir de aquí yo con la técnica de péndulo hebreo voy a dar la información para recuperar el estado de armonía, ¿de acuerdo? Estas serán las 7 temáticas principales. Además, todos los participantes que lo deseen podrán salir al escenario para poder exponer casos que ellos hayan vivido o que quieran desarrollar para poderlo compartir con los demás participantes y crear, incluso si es posible, pues algún tipo de asociación para poder desarrollar o poder compartir información y propuestas de trabajo, ¿de acuerdo? Aquí Tote ha compartido pues lo que es el cartel del congreso. El congreso se va a realizar el sábado 19 de octubre. Es toda una jornada, empieza a las 9 de la mañana y es hasta las 8:30 de la tarde, ¿de acuerdo? El congreso es presencial y también online, es decir, todas las personas que están interesadas lo podrán seguir en directo a través de online, y además también va a quedar grabado, ¿de acuerdo? Es decir, si coincide que, por lo que sea, ese día no lo pueden ver, aquellas personas que compren la entrada lo podrán ver en directo o en diferido, ¿de acuerdo? Además, todos los participantes van a recibir también un diploma de participación. Muchas gracias, Jesús. Quería hacerte unas cuantas preguntas sí, claro. que me surgen ahora y otras del público que están pendientes de responder. Primero, cuando empezamos la charla, me comentaste de que cuando empezaste el estudio del péndulo hebreo no tenías literatura ni libros
fáciles para poder No, empezar. no había ninguno. Aquí en España publicado no había, correcto. Sí. Ya, entonces la pregunta es, ¿desde cuándo está este conocimiento? ¿Es muy antiguo, es muy ancestral? Sé que la radiestesia es antiquísima, pero esta unión con la radiónica, ¿cuál es el origen? Claro, antes había comentado que Jean de la Foyer yo considero que fue el padre de lo que hoy es el péndulo hebreo. Y como decía, esta persona desarrolló la técnica en la época de los 1970 en Francia, ¿de acuerdo? Jean de la Foyer escribió un libro, se llama Ondas de vida, ondas de muerte, y hay una parte dedicada al péndulo hebreo, una parte muy, muy pequeñita, pero una parte en la cual ya vemos lo que a día de hoy es un péndulo hebreo, un péndulo muy similar a lo que es hoy en día péndulo hebreo. Jean de la Foyer trabajaba con letras hebreas exclusivas, es decir, nosotros, por ejemplo, en este caso tenemos diferentes letras hebreas y esto va a dar lugar a una sinergia, pero él, al igual que nosotros en determinado curso, trabajamos simplemente con una letra hebrea para realizar cualquier trabajo, ¿de acuerdo? Y Jean de la Foyer en su inicio trabajaba de esta manera. O sea que es reciente, es de 1970, no había nada publicado hasta el 2016, que este fue el primer libro en España. Sí había un libro publicado en Argentina, pero es difícil a día de hoy todavía conseguirlo. Pero bueno, ahí está. Y a día de hoy sí que han aparecido nuevos libros. Por ejemplo, la compañera Alejandra Mini es una de las autoras del libro de péndulo hebreo también. O sea que ahora sí que han salido ya. Nosotros a lo largo de estos años hemos ido publicando diferentes péndulos, diferentes libros con la temática del péndulo hebreo. ¿De acuerdo? Vale. De hecho, en breve, este mes de octubre, vamos a presentar un nuevo libro que se llama Tu árbol y tú, y habla acerca del árbol de la vida, utilización del péndulo hebreo para trabajar el árbol de la vida. El árbol de la vida, no sé si lo conocéis, pero es una herramienta de la Cábala y nosotros lo llevamos al terreno nuestro para poder trabajar con él. Correcto. Y algo que me llamó mucho la atención es el tema hablas de despolarizar con el péndulo hebreo. ¿En qué área se puede trabajar en la despolarización? Bueno, cuando he dicho esto, hago referencia a Jean de la Foyer, que es el autor que hemos nombrado antes, el autor francés, ¿no? El padre que yo considero del péndulo hebreo. Él nos habla de despolarizar. Si nos fijamos, hay una parte que es lisa. Sí. Y hay otra parte que es ranurada. Sí. ¿Por qué hace esto? Porque todos los objetos tienen tendencia a tener dos polaridades, ¿vale? Es decir, si nosotros vemos una pila, ¿verdad? Veremos que hay un polo que es positivo, este de aquí arriba, ¿verdad? Sí. Y hay otro que es negativo, que es este de aquí. Y por tanto vemos una polarización. Aquí, si Jean de la Foyer no hubiera ideado estas ranuras, hubiera quedado igual que esta pila, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, él lo que hizo fue neutralizarlo. Y entonces esto va a significar que el péndulo es neutro. No incide, no proyecta ninguna información, salvo en el momento en el cual yo le aplico esta información, que es la que va a movilizar toda la energía, ¿de acuerdo? Aquí, a través de la radiónica, he colocado las letras hebreas y va a ser quien va a dar la información. El péndulo se mantiene neutro. Es por esto. Perfecto, entendido. Y el tema de la información proyectada. Sí. Esa información proyectada que recibimos a través de diferentes tipos de magia o de tipos de influencia, inclusive nosotros mismos. Correcto. Podemos realizarla en contra nuestra o a favor. Entonces, ¿cómo el péndulo puede ayudarnos también a través de todas estas letras hebreas? Y si es así, ¿por qué estas letras están relacionadas con la Cábala y con códigos hebreos? ¿Y cuál es la razón de esto? Claro. Bien, muy buena pregunta. Fíjate, cuando tú dices, nosotros mismos podemos generar nuestra bendición, pero también nosotros mismos podemos generar nuestra maldición. Por eso es tan importante lo que yo emito, ¿no? La palabra es muy importante porque voy a crear la realidad. Sí, correcto. El poder de la palabra, que es lo que siempre se habla de...
Correcto. Sí, nosotros desde la Escuela Flores Blancas podemos decir que somos místicos, pero no religiosos, ¿de acuerdo? Nosotros trabajamos con la herramienta, que en este caso son letras hebreas, pero eso no nos hace ser judíos en lo que es la religión, ¿de acuerdo? Nosotros cuando hablamos de religión vemos que es la etimología de la palabra nos dice religar, religión es religar, volver a ligar. Yo creo que no hay una separación, no ha habido nunca una separación de la divinidad. Cuando hablamos de divinidad, yo hablo de común unión. A lo que yo considero divinidad es una común unión, es decir, que todos formamos parte de la divinidad. Esta es mi idea personal, ¿no? Entonces, no nos asociamos directamente a lo que es la religión judía. Utilizamos las letras hebreas, como decía antes, por su código, por su forma, ¿de acuerdo? Cada una de estas letras hebreas tiene una forma determinada y nosotros lo que vamos a hacer es que a través de esta forma va a proyectar una información, ¿sí? Podríamos utilizar las runas, por ejemplo. Las runas tienen una forma geométrica, en este caso, y entonces cada una de las runas tiene una información que podría ser proyectada al igual que el péndulo y dar lugar a una transformación, ¿de acuerdo? De hecho, hay terapias que utilizan simplemente las líneas, ¿no? Para poder realizar un cambio. Nosotros trabajamos con las letras hebreas. Las letras hebreas inicialmente no eran tales, sino que procedían de Canaán. Allí había las letras que luego finalmente adoptaron los hebreos, los judíos, pero originalmente no eran hebreas, sino que eran de la zona de Canaán y que a través de los fenicios fueron desarrollando y expandiendo por el resto del Mediterráneo especialmente, ¿de acuerdo? Y estas letras fenicias fueron, como evolucionaron las fenicias de la zona de Canaán, los hebreos también tomaron esas letras, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, lo que quiero decir es que nosotros utilizamos estos códigos por la larga tradición que tiene, pero sobre todo por la onda de forma que va a dar lugar a la información, ¿vale? No es lo mismo yo aquí y ahora, con esta mano que he abierto, que tiene 5 dedos, estoy transmitiendo una información, ¿sí? Si yo cierro el puño, esta forma está transmitiendo otra información, ¿de acuerdo? Esta forma está proyectando información y esta otra. Mi sistema energético, en el caso tuyo, tu sistema energético, a través de la información de la forma, te está cambiando. Es muy sutil, pero la información te va a cambiar el sistema energético. No sé si te he respondido, Tote. Sí, claro que sí. Y te agradezco la respuesta. Hay algunas preguntas del público que quisiera compartir contigo. A ver, primero, desde Costa Rica nos pregunta Aldo, ¿el péndulo tiene la capacidad de abrir portales? Bueno, más bien cerrarlos. La idea sería poder cerrar los portales astrales, ¿sí? Nosotros lo que sí podemos hacer, creo que es lo más constructivo, sería detectar si en algún lugar existe un portal astral y eso va a significar que de un nivel a otro van a entrar y esto es relativamente fácil de que pueda ocurrir, pero nosotros entendemos que lo interesante sería el poder vivir tranquilamente en el lugar que nos corresponde y en el nivel en el cual estamos. Cuando hablamos de portales astrales yo entiendo que es la posibilidad de acceder a otros niveles, entonces esto a priori no nos interesa, no nos conviene. Por tanto, nosotros utilizamos el péndulo hebreo para sellarlos estos. Correcto, muchas gracias. Hay una pregunta también sobre las consultas online para trabajar entidades negativas o parásitos energéticos en el péndulo hebreo. ¿Se pueden realizar consultas online? Sí, nosotros realizamos bastantes consultas online. Como decía, a través de las diferentes herramientas, ¿no? Podemos trabajar a tiempo real con la persona con independencia del lugar en el cual se encuentre. En esencia, trabajamos con esta gráfica, necesitamos conocer unos datos y, por supuesto, la autorización y que ella quiera recibir el tratamiento para poder realizar todo tipo de, bueno, pues de tratamientos propios del péndulo hebreo, como los que tú comentabas, ¿no? De entidades negativas y tal. Si está interesada, podría contactar con nosotros a través de la página web de floresblancas.org. Perfecto, perfecto. En cuanto al Congreso, dice, para las personas que se quieran inscribir y que estén cerca de Barcelona, ¿a dónde deben acudir? Mirar en la web, escribirte a hola, sí. A Flores Blancas. Sí.
Sí, si prefieren pueden escribirnos un email a hola@floresblancas.org o bien si se dirigen directamente a nuestra página web floresblancas.org, ahí también encontrarán enlaces y también nos podrán escribir allí podrán hacer incluso desde esta página web, pueden hacer la compra si lo desean de las entradas, online o presencial. Vale, y el coste del congreso, el coste de afiliación para el día, ¿cuánto cuesta? Pregunta. Sí. El precio de las entradas son de 29 euros, tanto la presencial como la online, ¿de acuerdo? Todas las personas que compren la entrada, tanto presencial como online, van a tener los vídeos de las ponencias, ¿de acuerdo? A la semana siguiente de realización del congreso, se les mandará a todos por email el vídeo para que puedan volver a ver si se les apetece lo que es la ponencia de los diferentes expertos, ¿de acuerdo? Todos van a recibir también el diploma de participativo. Vale, y la otra pregunta es que si se requiere algún tipo de preparación o de formación previa para el congreso. No es necesario. Es decir, podemos partir de cero y motivarnos a ver de qué manera y con quién o con qué libro me puede interesar empezar a formarme, ¿de acuerdo? No es necesario. Cualquier persona interesada que le haya llamado hoy la atención, el péndulo hebreo puede partir de cero y empezar. Realmente allí será una exposición, ¿no? Diferentes, hay 7 miradas diferentes con respecto al péndulo hebreo y diferentes posibilidades de aplicación y además, sobre todo, creo que tanto online como presencial, especialmente presencial, es más evidente el intercambio entre participantes, ¿no? El estar juntos. Y en online es un poco más difícil, pero a la vez que se desarrollan las ponencias, hay un chat en el cual las personas pueden comentar y hacer preguntas que luego se van a trasladar a los ponentes. ¿De acuerdo? Lo mismo que aquí ahora. Genial, perfecto. Una pregunta que también me quedó en el tintero es el tema en los chakras, el concepto de los excesos. Y pusiste un ejemplo con el tema de la voz cuando alguien grita o tiene una comunicación muy dura. ¿Qué tipo por qué se producen estos excesos? Y en los otros chakras, ¿podrías darnos alguna, digamos, alguna información de cómo se manifiestan estos excesos? Claro, todo viene dado, en mi opinión, todo viene dado en esencia sería por una desconexión, ¿no? Nosotros cuando trabajamos con los chakras, trabajamos desde el modelo hindú de 7 chakras principales, ¿no? Y entonces veremos que el chakra 1 nos conecta con la tierra, es la fuerza vital, el vigor de la vida, las ganas de vivir, ¿no? Este es muy necesario que esté bien equilibrado, porque imaginamos, ¿no? Un chakra 1 desequilibrado por exceso significará que va a tener mucho apego y que estará codiciando lo más material, ¿no? Seguramente lo más económico, las mejores tal, y nos va a dar un comportamiento de competitividad, ¿no? A tal forma que seguramente valga todo, ¿no? Y en el caso contrario, ¿no? El chakra 1 debilitado va a significar que le falta la energía, la fuerza para poder desarrollarse y poder materializar aquellas cosas que a él le interesen, ¿de acuerdo? Pero fijémonos que también el chakra 7, que es unidireccional, al igual que el chakra 1, el chakra 7 nos conecta con la parte espiritual, ¿vale? Con la idea de espíritu, de este espíritu que está en nosotros, que nosotros somos espíritu, pero fijémonos que cuando hablamos de espíritu estamos hablando de la parte de nosotros que es transpersonal, que va más allá de la persona. Cuando hablamos de espíritu, significaría que no me preocupa lo que es mi persona, y cuando hablamos de persona estaríamos hablando de máscara, y esto sería como muy largo de explicar, ¿no? Quiero decir que finalmente el chakra 7 tiene que estar bien equilibrado necesariamente para poder descender estos conocimientos que tenemos transpersonales de comunidad, sobre todo de común, esto que yo hablaba de divinidad, y poderlos hacer descender a los chakras 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y el 1 lo que va a hacer materializar esos conocimientos que están vinculados con el 7, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Que tan necesario es estar bien equilibrado del chakra 1 como del 2, como del 3, como del 4, del 5 y del 7. Y que estos chakras, como tú creo que comentabas, están en comunicación directa, son dinámicos. Es decir,
Si el chakra 1 está mal, está desequilibrado, el chakra 2 también lo va a estar, ¿vale? Porque es necesario que no esté equilibrado, tanto el primero de todos, el 1, para que le demos la base para que el chakra 2 pueda estar equilibrado. Me explico. Si el chakra 1 está desequilibrado por defecto, no tiene vigor, no tiene ganas de vivir, el chakra 2, que tiene que ver con las emociones, pues tampoco va a tener gusto por la vida, ¿de acuerdo? Y como no va a tener gusto el chakra 2, el chakra 3 va a estar debilitado porque le va a dar igual ser quien es. No le importa, no tiene dignidad, no tiene deseo de tener valor como persona. Y eso va a hacer que el chakra 4 esté debilitado, porque el chakra 4, que tiene que ver con compartir con el resto de humanos, pues si yo no me quiero a mí mismo, ¿para qué voy a querer a los demás, no? Y esto va a afectar al chakra 5, porque tampoco voy a ser capaz de compartir con los demás, porque me dan igual el chakra 4, ¿no? Y esto va a afectar al chakra 6, que tiene que ver con una percepción de la realidad. Y finalmente va a significar una desconexión del chakra 7, porque total mi vida no tiene sentido. Más o menos te explica, ¿te he podido contestar? Sí, sí, sí. Y una pregunta que también me gustaría realizar es, dentro de con la experiencia que tienes, el trabajo que llevas realizando, ¿cuál es el trabajo del péndulo, hacia dónde tiene más, digamos, más orientación? ¿Cuál es lo que más recurrente estás viviendo, experimentando? ¿Cuál es la situación en la cual más colaboras y en la cual te sientes más cómodo? Bueno, a ver, a mí me interesa mucho el crecimiento personal. Es decir, nosotros podemos utilizar el péndulo como una herramienta de coaching, de proyectarse en el futuro, hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres dirigirte, ¿no? Muchas veces tenemos una percepción de no valer cuando en realidad valemos. Todo el mundo tiene unas virtudes que solo simplemente las tiene que creerlas para poderlas desarrollar, ¿no? Y a veces vivimos una vida frustrada porque no lo creemos, ¿no? Y el péndulo nos permite hacer esto. Esto sería para mí lo ideal, poder proyectar a las personas hacia donde desean ir, ¿no? Para mí esto es lo más bonito. Sin embargo, a nivel práctico, las consultas que más nos vienen, a las cuales más atendemos, tienen que ver con la magia, con la eliminación de magias, ¿de acuerdo? Mal de ojo. Cuando las personas ven que la vida no fluye, a pesar de que se esfuerzan, es muy probable que haya una magia, que alguien haya proyectado información, energía nociva que le tiene bloqueado. Es increíble, ¿no? Que esto sea tan recurrente, ¿no? El tema de la magia, ¿no? Aunque es algo que es sabido por todos y está escrito en muchos libros, ¿no? El poder por ejemplo, de los 4 acuerdos, que es un libro que me encanta, también habla del tema de la magia, ¿no? Pero bueno, increíble que el trabajo con el péndulo hebreo sea una constante, que sea un tema muy, muy visto y sobre todo aquí de este lado en Europa, ¿no? Sabemos que hay países que se utiliza bastante, pero imaginarnos que esto pueda suceder tanto aquí. Sí, la verdad que la gran parte, si no la mayoría, de consultas vienen dadas a través del deseo de liberarse de magia. Entendemos como magia porque la persona viene muy bloqueada y nosotros lo que hacemos es testar si es motivado por un mal de ojo o por una magia, y a partir de aquí lo que hacemos es eliminarla, liberarla. Y entonces nosotros lo que observamos con la terapia del péndulo hebreo es que hay un antes y un después. Esta es la idea que nosotros perseguimos, ¿no? Que la persona venga a consulta y una vez finalizada la consulta, su percepción de la realidad haya cambiado de manera muy notable, en aspecto positivo, por supuesto. Vale, y la pregunta de rigor del público, ¿dónde puedo conseguir un péndulo hebreo? Pues en nuestra página web, en floresblancas.org, allí tenemos péndulos hebreos, todo el material que necesita una persona para empezar y personas que se dediquen profesionalmente. Tenemos material, yo creo que muy innovador. Hay personas que tienen dificultad para localizar muérdago, que es una herramienta natural que nosotros utilizamos para absorber la energía nociva que haya quedado en el sistema energético. Y aquellas personas que viven en América tienen dificultad para ello, y nosotros tenemos una herramienta de radiónica que permite elaborar este muérdago energético y utilizar este patrón de absorción. O sea que...
Una pregunta, ¿tienen mucho trabajo ustedes en América Latina? ¿Tienen mucha difusión o mucho interés Sí, sí? tenemos muchos alumnos en diferentes países, desde México, Estados Unidos, Ecuador, Chile, Argentina, Perú, bueno, Brasil incluso también. O sea, que tenemos en diferentes países alumnos. Incluso en Colombia hay una instructora del método de Flores Blancas que está dando formación en Colombia. Y también en Ecuador tenemos una instructora que se está formando para que en breve pueda dar también formación allá con el método Flores Blancas. Genial, genial, Jesús. Pues agradecerte mucho este espacio que hemos compartido hoy del péndulo hebreo, agradecerte a ti tu labor, la que estás realizando, invitar a todas las personas que estén interesadas a participar en este Congreso Internacional del Péndulo Hebreo que se realizará próximamente en Barcelona el sábado 19 de octubre y ponerse en contacto. Pondremos toda la información de contacto en la info de este vídeo, también lo vamos a compartir en Facebook o en las redes sociales para que llegue a la mayor parte, al mayor público posible. Y bueno, si quieres, bueno, te invito a que des te despidas de nuestro público, agradecerles al público que nos han estado acompañando durante este programa, que ha sido un promedio más de 40 personas, y bueno, lo que quieras comentar tú, que quieras para finalizar esto, ¿no? Pues nada, primero de todo, muchísimas gracias por vuestra atención. De verdad que muchísimas gracias. A Tote también por estar aquí con nosotros. Y nada, invitaos a participar al Congreso Internacional del Péndulo Hebreo. Invitaos a formaros con el péndulo hebreo, que es una herramienta. Yo recuerdo que cuando la veía por primera vez, que antes contaba la anécdota, la veía como una navaja suiza, ¿no? Con muchas posibilidades para poder trabajar con ella. Y realmente pienso que a día de hoy, ahora ya hay libros publicados, hay cursos para poder empezar a trabajar con péndulo hebreo. Y va a significar un antes y un después. A nivel personal, para mí el péndulo hebreo significó un antes y un después, ¿no? De estar en una situación de bloqueo, a pesar de mis intentos de proyectarme. El momento en el cual empecé a trabajar con el péndulo hebreo significó que esos bloqueos desaparecieron y que por fin pude expresar quién soy, ¿no? Y nada, en este aspecto estoy muy agradecido al péndulo hebreo y a todas las personas que confían en mí, ¿no? En lo que es mi trabajo, sobre todo de formación y también de consulta. Y nada, agradeceros realmente vuestro tiempo, vuestra dedicación por el tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús, y a la organización de Flores Blancas. Vamos a, como he dicho antes, vamos a compartir este vídeo. Invitamos a todas las personas a que se formen y bueno, nos seguimos conversando, seguimos compartiendo tu información y a todos los que nos han acompañado, muchas gracias. Por favor, comentar y darle like al vídeo para que esto tenga mayor difusión. Y bueno, nos vemos en un próximo programa de Charlas con Tote. Muchas gracias a todos, amigos, y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.